El presidente Juan Manuel Santos nos atiende a esta hora y le tengo solo una pregunta. Presidente Santos, muy buenos días. Gracias por estar en la W. ¿Cuál es su opinión sobre lo que usted acaba de escuchar sobre el litigio de Nicaragua del presidente Gaviria y del presidente Uribe? Presidente Santos. Buenos días, Julio, y buenos días a todos sus oyentes. Pues esta decisión de la Corte Internacional de Justicia unió a todo el país, y yo celebro que tanto el expresidente Uribe como el expresidente Gaviria, como el expresidente Betancourt, como el expresidente Samper, y además las fuerzas vivas del país, las fuerzas políticas, estuvieron aquí los empresarios, el presidente del Consejo Gremial, todos apoyando esta decisión. Estamos totalmente de acuerdo con el expresidente Gaviria, con el expresidente Uribe, que nosotros no podíamos permanecer en la Corte Internacional de Justicia, y además, para tranquilidad de mucha gente, de los 190 países que hoy hacen parte del sistema de Naciones Unidas, tengo entendido que menos de 70 son los que pertenecen y acogen las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Y los que tienen alguna preocupación con el Consejo de Seguridad, de los 5 miembros permanentes, 4 han desconocido las decisiones de la Corte, y si hace usted un conteo de los actuales miembros del Consejo de Seguridad, yo diría que la mayoría hoy no están acogiendo las tesis de la Corte. Y lo que ahí sucedió, pues nos da un pie muy fuerte, un piso muy sólido para hacer lo que el expresidente Uribe sugería, una diplomacia proactiva a favor de los intereses de Colombia, defendiendo nuestra soberanía. Por eso ayer dijimos que no íbamos a sacrificar un solo centímetro de nuestro territorio. Creemos que tenemos la verdad y la justicia a nuestro favor. Los argumentos son sólidos. Ustedes vieron algo que es muy, muy inusual en la decisión de la Corte. 8 magistrados votaron a favor de las tesis colombianas y 8 votaron en contra. Ahí eso se dirimió porque hay un procedimiento interno que dice que cuando hay un empate, el voto del presidente cuenta por 2. O sea que una persona, o yo diría media persona, determinó semejante decisión, y es la de que la Corte Internacional de Justicia por primera vez se autoproclama como la instancia para dirimir unos límites en materia de plataforma continental extendida. Eso no tiene precedentes, y los argumentos de los magistrados en contra de esa decisión, si usted los lee, también me dicen que no tiene antecedentes. Fueron argumentos y manifestaciones supremamente fuertes, ácidas, en contra de esa decisión, porque dice que eso debilita en forma grave la legitimidad de la propia Corte Internacional de Justicia, dándonos a nosotros la razón. Por eso creo que esta decisión lo que hizo fue unir al país, y yo le agradezco muchísimo al expresidente Gaviria, al expresidente Uribe, lo que sobre este tema han manifestado, y creo que el país debe mantenerse unido para defender nuestros derechos y nuestra soberanía. Señor presidente, gracias por su opinión. Me queda una reflexión final. ¿Le afecta a usted haber roto con esa tradición jurídica de Colombia de ser tan respetuosa de fallos internacionales? Pues es una decisión política de fondo, y créame que la pensamos muchísimo, estudiamos mucho la historia de esa tradición. Esto viene desde Santander. Acuérdese la famosa frase de Santander que decía: las espadas os darán la independencia, pero las leyes os darán la libertad. Nosotros los colombianos hemos sido siempre muy respetuosos del Estado de Derecho, de los procedimientos legales, de los convenios, de los tratados. Pero en el mundo de hoy
El derecho también ha tenido una evolución, hay un derecho mucho más proactivo. ¿Qué derecho está por encima de qué otro derecho? Ese es uno de los temas de discusión en todas las cortes a nivel mundial, de las propias cortes internacionales. Por ejemplo, que hay una contradicción de fondo. Naciones Unidas ha venido evolucionando hacia los derechos humanos. Las convenciones sobre derechos humanos priman sobre las convenciones que defienden otros derechos. Esa ha sido la evolución natural de las Naciones Unidas en los últimos años. Esta decisión, por ejemplo, y las decisiones del fallo del año 2012 vulneran los derechos de los raizales. Entonces, la propia Corte Internacional de Justicia está nadando contra la corriente, está tomando decisiones que van en contra de la tendencia del sistema general de Naciones Unidas, que además va a ser uno de los argumentos que vamos a esbozar en la reunión de la Asamblea General Especial de Naciones Unidas el próximo mes en Nueva York sobre el tema de las drogas, que el tema de las drogas, después de 40 años, una guerra que se declaró, el mundo le declaró la guerra a las drogas, y es una guerra que no se ha ganado, y por consiguiente debemos reflexionar sobre cómo podemos ser más efectivos, pero ahí en esa discusión también el tema del tratamiento por ejemplo, de los consumidores de droga, sus derechos humanos frente a la política punitiva, pues ahí entran en contradicción los principios que hoy se están discutiendo en Naciones Unidas. Entonces son discusiones que son muy interesantes, que tienen un profundo un fondo político, un fondo moral, y en este caso, lo que acabo de escucharle al expresidente Uribe, lo que el expresidente Gaviria y muchos otros están diciendo, pues tienen razón. Aquí tiene que primar la defensa de los intereses, la soberanía de Colombia sobre unos tratados o unas instancias que hemos venido respetando, pero que nos ha dado demostraciones de que no son confiables. Y vuelvo y repito, Colombia, al retirarse de la Corte Internacional de Justicia, lo que hace es decir a la Corte, mire, su comportamiento no nos satisface, creo que usted ha actuado en forma equivocada en contra de nuestros intereses cuando creemos nosotros y estamos absolutamente convencidos que teníamos la razón. Este tema específico de la cosa juzgada, pues 8 de los magistrados nos dieron la razón, y lo que estamos haciendo es diciéndole, nosotros no continuamos bajo su paraguas y nos unimos a la inmensa mayoría de los países del mundo, porque vuelvo y repito, de los 190 países que conforman el sistema de Naciones Unidas, menos de 70 están todavía bajo el amparo del Tribunal Internacional de Justicia.